Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gloria a Dios. Sacrificio redentor. Sacrificio redentor. El amor que nos libra del pecado. Sacrificio redentor. Aquello que hizo nuestro Señor Jesucristo. Como así lo estuvimos leyendo. Juan 3:16. Uno de los versículos más y mucho más famosos y más fáciles, diría yo, de aprender. Una vez un amigo mío iba a buscar visa. Le dieron su visa y él fue al aeropuerto, ¿verdad? Hizo su aduana, el chequeo, y lo ven bien pimpeado, bien bonito, porque él es cristiano. Y él iba a algunas actividades que lo invitaron allá a Massachusetts, a Manhattan, a predicar la palabra, y él es adorador. Y le dice el operario, que se le llama al oficial, cuando tú llegas allá, que también haces el chequeo, y le está haciendo alguna pregunta, y él le dice, no, yo soy cristiano. Él lleva su Biblia en la mano, yo soy cristiano, soy adorador, soy predicador. Y el oficial le dice, ¿usted es cristiano? Y como que el oficial, el amigo mío me dice que, como él me lo confesó, me lo mostró, el oficial creía que se la estaba poniendo en Japón, difícil, como dicen por ahí, me la pusiste difícil. El oficial le dice, usted es cristiano, ¿qué dice Juan 3:16? Y él se le ríe en la cara, el ministro se le ríe en la cara al oficial, porque debió de ponerse la más difícil. Pues eso se lo sabe la sierva, la ministra. Señores, es una profeta, es una pastora es. Juan 3:16, como así lo dice, el sacrificio redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto para con los que creen, aceptan a Cristo, pero aceptar a Cristo no es como hemos dicho, que todo te vendrá bien, que todo te va a ir bien, que todo será, varón, se levantarán muchas cosas. Que tú querrás salir del redil y volver a tus costumbres anteriores, porque te vas a sentir que tú estabas mejor afuera que estando dentro. Pero dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Y yo quisiera esa corona. Yo quisiera esa corona de verdad. Amado, sacrificio redentor se refiere al acto de que nuestro Señor Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo, porque nadie en esta tierra, cuando yo digo esta tierra, hablando desde el Antiguo Testamento hasta hoy, hasta nuestros antepasados hasta hoy, nadie podía hacer tal sacrificio. Nótese que después de Adán, ¿cuántos vinieron y cuántos ustedes pueden contar? Hasta que vino uno. Usted está viendo como que el blanco predomina aquí. Vino uno que fue y sigue siendo blanco. Blanca paloma vino a hacer ese sacrificio redentor que nadie en la humanidad pudo o podía hacer. En la teología cristiana, esto se entiende como que Jesús, como el Cordero de Dios, ¿a qué vino? A quitar el pecado del mundo. Él tomó sobre sí mismo el castigo que te tocaba a ti, que le tocaba a Juan, a Pedro, a Lucas, a Mateo, a Esteban, a Esther, a cada uno de ellos,
a Julito, a Elaine, a Omar, a Pérez, Rosy, a Xiomara, a Gerald, a José, etcétera, etcétera. Él, lo que te tocaba a ti, Él decidió tomarlo y cargar con eso. Y fue algo tan grande que Él pagó, que mire, no hay dinero. No hay dinero. Y el único que tenía la paca era Él. El único que tenía el cheque en blanco para ponerle el monto era Él. Y hasta hoy no hay nadie que haya podido pagar eso. A su nombre. El sacrificio redentor que de nuestro Señor Jesucristo es algo central en nuestra fe cristiana. Y esto nosotros lo celebramos con este acto. Cada vez que nosotros hacemos este acto, pero no es un acto cualquiera. No es un acto cualquiera. ¿Cómo se dice? Me expreso. Me expreso de la siguiente manera. En aquellos tiempos, el apóstol estaba muy contento por una iglesia en Corinto. Los corintios estaban haciendo con amor y pasión. Estaban evangelizando, estaban predicando, estaban orando por los enfermos, visitaban a los ancianos, iban a los hospitales, visitaban a los presos, hablaban de arrepentimiento, se bautizaban, celebraban fiestas y celebraban la Santa Cena del Señor. Pero el apóstol toma una carta, toma lápiz y papel, redacta una carta y se las envía a los hermanos de Corinto. Allí hay muchas felicitaciones, allí se expresan muchas cosas, pero el apóstol comienza a corregirlos, a amonestarlos, a darles palabras o sea, de su espíritu, el espíritu ayudándolo a que escriba. Y allí el apóstol empieza a decirle cada una de las cosas que tienen que tomar en cuenta y arreglar para que el amor, la pasión no se dañe, no se desvíe y sigan las buenas costumbres, porque, vamos a comer el pan, vamos a tomar el vino, vamos a comer lechón, vamos a comer uva, vamos al gran banquete. Pero ¿cuál es el significado de ir al gran banquete? Allí habrá de todo. Allí habrá de todo y la invitación se puede entender que es para todos. Para todos, porque en aquellos tiempos las puertas estaban abiertas. Yo pudiera tipificar, decir, como un paralelismo así de que había muchas tinajas de vino, de que había muchas comidas para que todos vinieran a saciarse, que se saciaran esa necesidad de hambre. Pero el apóstol le es bien claro. Este sacrificio redentor que nuestro Señor Jesucristo merece ser reverenciado, santificado, que sea algo puro y digno y merecedor de que una persona, siendo salva, esté santificada, esté pura, esté apartada, para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire, allí habían personas con furgones, varón. Allí habían personas que venían con tanques para cargar, para llenarlos de alimentos. Porque era un gran banquete que allí, solo imagínate, yo estoy haciendo un paralelismo, haciendo como algo, describiendo algo, pero imagínate la necesidad que había allí. Allí iban personas cojeando, porque tenían 3 días sin comer. Allí iban personas
sedientos con mucha sed, o personas que querían compartir un vino, pero no sabían que ese vino, ¿para qué era? Y ellos creían que iban a estar compartiendo, como compartimos tú y yo una copa de vino, compartimos una sidra, que esto, pensaban ellos. Pero en realidad, el apóstol escribe a los corintios y les hace entender, o les llama, le hace un llamado a la atención para que ellos se afirmen y tomen su rumbo. Es por esto que el apóstol, busque su Biblia, y vamos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, como dentro del significado y el propósito que el apóstol les escribía a cada uno de ellos. Y luego mencionar algunas connotaciones espirituales y después llevarlo a la aplicación en la vida diaria. El apóstol les hablaba en 1 Corintios capítulo 11, su versículo, gloria a Jesús. Déjeme ver si puedo leer, si podemos leer el versículo 27. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Está bien? Gloria a Dios. Vamos al versículo 17. Versículo 17. El apóstol les escribe, ¿verdad? Les escribe a los corintios. Mira cómo él les habla. Al escribirles lo que sigue, no puedo felicitarlos. No puedo felicitarlos. Amado, yo tengo que entender, para la gloria de Dios, esta Biblia. Esta Biblia tiene 4 versiones aquí. Tengo que entenderla de verdad. La traducción Reina Valera dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor. No puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. O sea, allí había un teteo, vamos a decir, allí había una gran celebración, pero no para con el significado que se reunían. ¿Usted me está entendiendo? Allí había una celebración, pero no era para lo que se iba a recibir, para lo que se iba a hacer memoria. Allí había una celebración porque yo tengo 3 días que no como, déjame a comerme el pollo, el cerdo, la yuca, el aguacate, los espaguetis, y a darme mi traguito de vino y a emborracharse. Porque eso lo dice la Biblia. Allí había un libertinaje. Dice, en primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes. Y en parte, creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse
en partidos, para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. El versículo 20 en la tradicional dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué tú puedes entender con esto? Que era que el volumen estaba un poquito alto, que era que había que ponerlo a tono, que era que la mesa, el mantel estaba un poquito doblado. No, varón, usted tiene que entender que porque el apóstol le manda esta carta, ok, ustedes están haciendo la Santa Cena, ustedes están haciendo la celebración, pero no lo están haciendo conforme al propósito para con el Padre, ya lo había establecido. Ustedes tienen la intención, ustedes tienen el llamado, ustedes tienen la pasión, pero ¿para con qué lo están haciendo? Esto no es para todo el mundo. ¿Qué leíamos ahorita? Juan 3:16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Todos creen en Dios. Todos creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Pero hay muchos que, varón, ese camino, no todos aguantamos, soportamos. Varón, mire, ese camino es fuerte. Ese camino es fuerte. Dice el 21, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. ¿Qué dice la tradicional? Porque al comer cada uno se adelantan a tomar su propia cena. O sea, yo voy, cojo el mulo, la pechuga, cojo el refresco rojo, la chinola, cojo esto, o cojo el jarrón. Cojo el jarrón de vino, no cojo una copa, cojo un jarrón de vino, porque hay que jactarse, hay que saciarse hasta llegar a emborracharse. Pero ¿cuáles son aquellos? Los que no hacen reverencia, los que no tienen entendimiento, los que vienen y toman esto sin saber el significado de ella. Dice la Biblia, ¿no tienen ustedes casas donde comer y beber? Es el apóstol diciéndole, ¿no tienen ustedes casa donde comer y beber? Cuando él le dice eso, imagínate la multitud que había allí. Imagínate la multitud que había allí con necesidad de comer, de saciar el hambre material, el hambre física. ¿No tienen ustedes casas donde comer y beber? ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les voy a decir? Que los felicite. Dice el apóstol. Dice la tradicional. ¿Por qué no tenéis casas donde coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Y aquí viene el apóstol a hablarle de las instrucciones. Hablarle de cómo deben hacerlo. De cómo deben de guiar a aquellos que creemos y tenemos el conocimiento del significado
que tienen cada uno de estos, ¿cómo llamarle? De estas frutas, de estos panes sin levadura, de este pan, de este vino, este aceite. Aquí empieza el apóstol a hablarle, dándole cada una de estas connotaciones espirituales y de cómo pueden llevarlo a ponerlos en práctica cada una de sus vidas. Aquí empieza el apóstol Pablo a decirles, en el versículo 17 de este capítulo 11, el apóstol le dice lo que sigue: no puedo felicitarlos, pues parece que sus reuniones les hacen daño en vez de hacerles bien. En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne hay divisiones entre ustedes. Y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor que la cena, para que se conozca el valor de cada uno. El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y mientras unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. Wow, volví a leer los versículos. No tienen ustedes casas donde comer y beber, porque menosprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a los que no tienen nada. ¿Qué les voy a hacer? Los felicito. No en cuanto a esto. Viene el cómo hacerlo. Porque yo recibí esta tradición dejada por nuestro Señor Jesucristo, y que yo a mi vez les transmití. El apóstol le transmite, les enseña, los guía, le muestra lo que deben de hacer y continuar haciendo esta práctica. Que la misma noche que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, hablándole de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de ser traicionado, entregado. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor. Anoche yo hablaba con el pastor Burgos y le decía, wow, varón, el apóstol dice, porque esto que yo recibí de Jesucristo. Pero Pablo fue mucho tiempo después de Jesucristo. Y Pablo dice que esto yo recibí de nuestro Señor Jesucristo. Este Pablo recibió todas las instrucciones, todo lo que Jesucristo predicó, preparó y estableció a cada uno de sus discípulos. Y el apóstol recibió todo eso desde el Génesis, desde el principio hasta la cruz. Recibió todo el apóstol. Recibió esa revelación. Wow. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Él le dice, porque yo recibí esta tradición dejada, dice la tradicional, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Lo que yo le enseñé a ustedes lo recibí. Cristo me lo reveló, Cristo me lo mostró. Cristo me dijo que les hablara para que ustedes lo hicieran en mi nombre. Dice el versículo 23, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Eso no lo escuchó de él ni de mí.
El apóstol lo escuchó directamente, lo vio, se le reveló directamente del Hijo del Hombre. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo nos vamos a reverenciar? ¿Cómo nos vamos a reconocer el valor, el significado de esto?